en la mañana. Saludamos a Olga Rodríguez, periodista española, especializada en derechos humanos, asignada en coberturas en Oriente Próximo, donde tengo entendido que está trasladándose ya en los próximos minutos. Olga, bienvenida, buenos días. Te escuchamos acá en Ecuador a través de la señal de Radio Pichincha y en el mundo entero por nuestras plataformas en redes sociales. Leíamos con atención este artículo que publicó días atrás en el Diario de España, El cinismo ante Afganistán, y escuchábamos la referencia de la nota en la introducción. Coméntanos un poco la realidad que usted palpó, que vivió, que experimentó, de lo que enfrentan las mujeres en el estado de Afganistán con esta imposición de parte de este grupo extremista del Talibán. Buenos días, bienvenida. Buenos días, es un placer estar con ustedes. Bueno, yo he estado y he trabajado en Afganistán en muchos periodos diferentes. Estuve en el año 2001 y posteriormente en el 2004, 2006. He ido viajando durante estas 2 décadas. La última vez pues estuve hace 2 años y evidentemente, claro, cuando en 2001 se planteó y se anunció la invasión y de la ocupación de Afganistán por parte de las tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN, se nos dijo que, entre otras cosas, se iba a ir a liberar a las mujeres. Lo cierto es que durante estas 2 décadas no se han aplicado unas políticas que tuvieran una gran apuesta para este objetivo. Es decir, esa presunta democratización, esa presunta inversión en gobernanza, en derechos humanos, en libertades, realmente no tuvo lugar, o si tuvo lugar, fue a través de canales muy corruptos. Por lo tanto, buena parte de las veces no llegaba a su destino. A mí, quiero decir, no hacía falta ser un lince para estar en Afganistán y darse cuenta de que había una gran apuesta por la militarización, por la inversión en armamento, por la inversión en lo que se llama seguridad, por la inversión en la guerra, al fin y al cabo, que es lo que ha habido durante todos estos 20 años. La guerra nunca ha terminado. Y la paz no se alcanza a través de estas vías. Ha habido personas muy honestas, trabajadores tanto en los organismos internacionales como también en los ejércitos que allí han participado, que se han topado una y otra vez con demasiados muros y obstáculos a través de los cuales podían comprobar que probablemente el primer objetivo, como el otro día reconocía el propio presidente estadounidense Joe Biden, no estaba siendo democratizar el país, apostar por fortalecer las instituciones, por las libertades y por los derechos humanos. Es más, en todos estos años las tropas estadounidenses han sido percibidas por sectores muy diferentes de la población como algo hostil. Les cuento algo muy simple que yo creo que puede ayudar a entender cómo era el día a día, ¿no? Cómo ha sido el día a día en todos estos años. Bueno, los tanques estadounidenses a menudo patrullaban las ciudades apuntando sus cañones hacia la calle, hacia la gente, hacia abajo. Esto ya de por sí, evidentemente, crea miedo, más aún cuando se sabe, como la población afgana ha sabido, porque lo ha sufrido en sus propias carnes, que estas tropas también han cometido violaciones de los derechos humanos. Aquí no solo violan los derechos humanos los talibanes, que sin duda lo hacen, sino también los señores de la guerra, que han sido los grandes aliados de las tropas estadounidenses y de la OTAN, que son los llamados señores de la guerra, que en muchos casos son gente sanguinaria, que tienen a sus espaldas crímenes de guerra, y también las propias tropas estadounidenses y de la OTAN han lanzado ataques contra población civil, provocando centenares de muertos en estas 2 décadas, y gestionaron durante un tiempo la cárcel secreta de Bagram, que es una cárcel tristemente conocida porque entre sus paredes se han violado derechos humanos y se han cometido muchas torturas. Sería el equivalente a lo que fue en su día la cárcel secreta de Abu Ghraib en Irak. Escucho con muchísima atención el relato que hace Olga, porque es de verdad que es impresionante y queríamos tratarlo con ella, este tema que acá en Ecuador los medios lo han abordado de una manera muy irresponsable y desde el absoluto desconocimiento. Me quedo con un par de cosas de las que nos comenta Olga, y hay un párrafo que es muy contundente de este artículo que dice que la paz solo llega con inversión en educación y sanidad públicas, con libertad, con democracia, con políticas
de igualdad, no con injerencias militares al servicio de intereses ajenos a los de la población, ni con inversiones corruptas, ni con bombas, ni con el suministro de armamento. Eso solo perpetúa la violencia. Y lo ato con el comentario que hizo ella con respecto de la respuesta de Joe Biden, que dijo que Estados Unidos no iba desde el 2001 en búsqueda de establecer un Estado democrático que respete los derechos de los ciudadanos y de las mujeres, sino que parecería que fueron únicamente a cobrar venganza. ¿Le queda a usted esa misma impresión, Olga? Fíjese, también se ha hecho negocio en Afganistán y ha habido empresas que han hecho negocio. Sin duda, Estados Unidos buscó en la invasión y en la ocupación de Afganistán un modo de responder a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Osama Bin Laden no era afgano, ninguno de los autores de aquellos atentados eran afganos. Ahora se está diciendo equivocadamente que los talibanes, terribles, el régimen talibán fue terrible desde el 96 hasta 2001, pero permítanme un inciso, desde 1996 hasta 2001 ese régimen talibán estaba ahí y nadie se echaba las manos a la cabeza, apenas estaba presente en los medios de comunicación. Quienes intentábamos informar sobre Afganistán entonces veíamos con dificultad poder encontrar espacios en los que hacerlo, y de repente esta especie de hipocresía que a veces lamentablemente nos gobierna, ¿no?, y nos atraviesa. De repente en 2001, cuando Estados Unidos anunció que iba a invadir Afganistán, de repente nos importaban muchísimo las mujeres. Las mujeres estaban mal antes de 2001, de esa invasión, y han seguido estando mal después. Y no hay que olvidar tampoco que el germen de los talibanes está en esos muyahidines que fueron armados y que recibieron millones de dólares de Estados Unidos para luchar contra las tropas soviéticas a finales de los años 70. Esto creo que también es importante. Dicho lo cual, y respondiendo a la pregunta, una vez que se producen esos atentados, a pesar de que ahora se está diciendo que es que los talibanes dijeron públicamente que se negaban rotundamente a entregar a Osama Bin Laden, hay un pequeño matiz. No es cierto eso. Ellos dijeron que no sabían dónde estaba Osama Bin Laden. Osama Bin Laden estaba probablemente en territorio afgano, y los talibanes dijeron, quizás mintiendo, quizás no, pero yo creo que en esta vida es muy importante ser rigurosos, dijeron que no sabían dónde estaba Osama Bin Laden. Estados Unidos decidió invadir y ocupar Afganistán, y como el propio presidente estadounidense reconocía el otro día, no había detrás de ello una voluntad de democratizar el país, de impulsar un progreso en el país, sino simplemente de responder a esos atentados. Y a los hechos nos podemos remitir, ¿no?, porque lo que podemos analizar es que en estos 20 años, teniendo en cuenta la cantidad de millones y millones y millones que han entrado en ese país, es increíble observar lo poco que ha avanzado. Sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, con unos índices de analfabetismo elevadísimos. El 80% de las mujeres siguen siendo analfabetas, 2/3 de las jóvenes siguen sin estar escolarizadas, la violencia contra las mujeres ha seguido estando sistematizada, y los propios señores de la guerra, algunos de los gobernantes aliados de las tropas estadounidenses y de la OTAN, tienen discursos en muchos casos muy similares a los talibán, ¿no? Entre ellos Aznar, ¿no?, que apoyó la invasión de Estados Unidos. Tony Blair. Sí, claro, fueron tanto Aznar como Tony Blair que configuraron esa triste foto de las Azores, llamada la foto de las Azores, porque los dos, junto con George Bush, posan triunfantes y contentos porque se va a producir la invasión y ocupación de Irak en 2003. También apoyaron la invasión y la ocupación de Afganistán, como muchos otros gobernantes occidentales. Tras los atentados del 11S, hay que tener en cuenta que la consternación global era tal que a George Bush le resultó muy fácil convencer a la comunidad internacional de hacer aquello. Lo que pasa es que si tenemos un poco de conocimiento histórico, y que es importante tenerlo, ¿no?, podíamos saber ya cuáles eran las consecuencias. Evidentemente, bueno, pues este párrafo que usted ahora mencionaba, ¿no?, que la paz solo llega con inversión en educación y sanidad públicas, con libertad, con democracia, con políticas de igualdad, que es una cosa de perogrullo, ¿no?, evidente escribir esto, pero me he sentido en la obligación de escribirlo porque yo he sido testigo de muchas ocupaciones militares, de muchas guerras, y las guerras no son como las retransmiten algunas películas, no son una película de acción entretenida que le invite a uno a espatarrarse en el sofá comiendo palomitas. Las guerras son siempre muy duras, atraviesan a la gente durante al menos 3 generaciones, provocan muerte
provocan dolor, provocan desgarro y provocan trauma. Y esto es muy importante entenderlo, ¿no? A veces los analistas utilizan determinados datos y porcentajes para explicar cómo va una guerra, pero se les olvida cuantificar el trauma. Y el trauma dura generaciones. Y el trauma, una sociedad entera traumatizada, es importante tener en cuenta que está así para entender qué pasa en un país. En 2004 yo recuerdo que en El hombre mojado no teme la lluvia, que es uno de un libro en el que hablo de toda la región, hablo, por ejemplo, de Abdul, que es un refugiado afgano que hace muchos años, en Kabul, en la capital afgana, me decía que si Estados Unidos gastara menos en esfuerzos militares y más en planes humanitarios, quizás la población afgana aceptara mejor a sus tropas. A lo largo de estas 2 décadas, las afganas han seguido sufriendo. Masuda Jalal, una mujer que fue la primera candidata a unas elecciones presidenciales, que es médica de profesión, me decía en 2006 que con las tropas de ocupación en el país de la OTAN, las mujeres seguían sufriendo, eran víctimas de matrimonios forzosos a muy temprana edad, muchas soportaban y soportan la violencia de género y apenas tienen acceso a un asesoramiento legal. Y ella me contaba que hay una expresión que aún se usa en las áreas rurales de Afganistán que dice que una mujer debería tener su primera regla en casa de su marido. Y algunos padres se empeñan en hacer que sus hijas lo cumplan. Cuando un país está atravesado por la pobreza, por la desigualdad, por la injerencia extranjera, por la violencia, es muy difícil que ese país pueda alcanzar una igualdad para las mujeres. Y eso ocurre en Afganistán y ocurre en muchos otros países del mundo. Sería una equivocación limitarnos a abrazar estereotipos y prejuicios para decir que es que los musulmanes son así. Hay países musulmanes mucho más desarrollados que son capaces de alcanzar una democratización. Nosotros aquí en España, por ejemplo, durante la dictadura de Franco, había normas restrictivas y represoras para las mujeres que en algunos casos se asemejaban a algunas normas impuestas por los talibanes a día de hoy. Podemos estar por encima de todo eso y dejar los odios a determinadas etnias o religiones al margen y poder hacer análisis de un nivel más alto para intentar buscar soluciones, que de eso se trata, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Afganistán? ¿Qué soluciones se pueden buscar? Las hay, sin duda, pero para eso se necesita voluntad. Ahora, hace 20 años empezó esta guerra, ¿no? Y la introducción del artículo de Olga habla de una campaña publicitaria, de una campaña mediática súper fuerte del gobierno de George Bush en ese entonces, y que después lo siguió el gobierno demócrata de Barack Obama, porque, digamos, si es que recogemos las palabras de Joe Biden de estos días, uno se plantea ¿y por qué hace 10 años, cuando cobraron la vida de Jerónimo, de Bin Laden en el operativo comando, por qué no se retiraron entonces si lo único que buscaban era justamente ese trofeo de guerra que era Bin Laden? Pero después me salto a otro episodio que es más lamentable y que uno puede ir evidenciando en la lectura de este artículo, y es la hipocresía de la sociedad de Occidente, porque Europa, que reconocía de alguna forma, o que conocía más bien a través de los informes de la prensa, de las investigaciones periodísticas, de lo que generaban los activistas y los organismos no gubernamentales que estaban en la zona, sabían la realidad de ese país, pero se negaban a recibir a los refugiados. ¿Y eso pasaba únicamente en Europa o pasaba también en el resto de Asia, Olga? Para que se hagan una idea, la mayor parte de las personas refugiadas afganas están en Pakistán. 1,5 millones aproximadamente, si no es más. Estoy hablando ahora de memoria. El segundo país que más ha acogido personas refugiadas afganas en todos estos años ha sido Irán. Y muy por detrás, Alemania. Estamos hablando de que Europa en todos estos años no ha alcanzado los 400.000 personas refugiadas afganas acogidas. Yo, como otros muchos periodistas, cubrí la llamada ruta de los refugiados en 2015 y 2016, sobre todo 2015, cuando empezaron a huir de Turquía hacia Europa, después de haber atravesado 6 fronteras y un mar, jugándose la vida y perdiéndola en muchos casos, porque Europa cada vez externaliza cada vez más sus fronteras para que las personas migrantes y refugiadas mueran lejos de nuestras conciencias. Bueno, pues estas personas, cuando llegaban a países europeos, estas personas afganas llegaban a Grecia y luego subían a Macedonia, Serbia, Hungría, y nos las encontrábamos allí
y los hombres y las mujeres afganas nos decían, por favor, contad nuestras historias. Eran historias de torturas, de represión, de persecución o de pobreza extrema. Historias de violencia, historias atravesadas por esa guerra que nunca se ha detenido. Y sin embargo, Europa decidió que las personas refugiadas afganas, salvo excepciones, su acogida no era prioritaria y que de hecho que solo huían por razones económicas y que por lo tanto no eran personas refugiadas. En muchos casos fueron deportadas, es decir, devueltas a Afganistán, y algunas pasaron antes por lo que llamamos aquí centros de internamiento para extranjeros, que en realidad no son más que cárceles donde están un tiempo determinado por el simple hecho de no tener papeles, lo cual es terrible, ¿no? Por lo tanto, por eso yo hablo de hipocresía, porque por aquel entonces, a pesar de que había historias terribles de personas afganas, se miró hacia otro lado. Y ahora estos días estamos, de repente, mucha gente echándose las manos a la cabeza, cuando en muchos casos aquí en Europa, algunas de esas personas que se echan las manos a la cabeza por la situación actual de Afganistán son las mismas que tienen discursos xenófobos, racistas y de odio contra todos los extranjeros, sean de donde sean, de América Latina, de África, de Asia. Por lo tanto, claro, las mujeres afganas ya estaban mal hace un mes, y hace un año, y hace 5, ¿no? Y mucho me temo, si nada la remedia, que su situación seguirá igual o peor en los próximos meses y años. Y esto, claro que es una hipocresía, porque, cuando ahora parece que preocupan, 20 años tarde, no son las únicas mujeres en el mundo que viven una terrible opresión, pero la geopolítica, los intereses de grandes potencias que muchas veces marcan la agenda setting y el discurso público, decide quiénes merecen atención y quiénes no. Ahí tenemos la situación de las mujeres saudíes, que es terrible, ¿no? Viven una tremenda represión continua, día tras día. Pero de ellas no se habla porque Arabia Saudí es un gran aliado de las potencias occidentales, ¿no? Las personas refugiadas en Europa son estigmatizadas y criminalizadas en demasiados sectores. Ayer Europa estaba deportando a la población afgana ante demasiados silencios y ahora la hipocresía pública lanza un SOS por los afganos. Esperemos que ahora sí toque. Pero a mí, la verdad, que he intentado y que llevo tanto tiempo luchando por poner el foco de atención en toda esta región, me resulta doloroso ver que se ha mirado hacia otro lado durante tanto tiempo. Durante todos estos años ha habido ataques, a veces, donde han muerto población civil y a lo mejor han muerto 90 civiles. A veces en ataques estadounidenses, aéreos. Otras veces por ataques de talibanes, otras veces por ataques de señores de la guerra. Y no ocupaba espacio alguno en los medios de comunicación. Y ahora estos días parece que por parte de algunos sectores se eleva la voz solo ahora que Estados Unidos se marcha, ¿no? Como que si de alguna manera se quisiera aceptar el argumento falaz de que las cosas solo empiezan a ir mal cuando las tropas estadounidenses se van, cuando la realidad no es así de simple, ¿no? Y muchas veces, hemos podido comprobar una y otra vez cómo la ocupación, el ingreso de armas en un país, la militarización de un país, lo único que hace es empeorar las cosas, y ahí tenemos Irak como buena prueba de ello. Olga, decíamos hace un momento que la guerra no es precisamente la mejor vía para imponer la paz en un estado democrático, pero también nos decía, hay soluciones. Usted que ha estado ahí, que ha recorrido el lugar, que conoce en contexto todo lo que pasa en Afganistán, ¿cuáles son las soluciones que se deberían plantear desde la comunidad internacional? No sé si desde Naciones Unidas, que a ratos se quedan únicamente en la retórica y en el discurso. ¿Cuáles podrían ser las soluciones para una crisis humanitaria tan grave, tan complicada, con unas escenas tan espantosas como las que hemos visto en estos días, de gente que se ha tomado los aeropuertos, de gente que se ha subido en los trenes de aterrizaje de los aviones y que ha caído en el aire? ¿Qué solución se le puede dar a esta problemática tan difícil? Mire, ahora que me estaba contando eso, justo estaba viendo un vídeo que me han enviado desde Afganistán de mujeres con sus hijos en brazos diciendo baby, 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 rogando a los militares estadounidenses que se lleven a sus hijos, ¿no? Y a mí yo no podía
dejar de recordar imágenes similares que he visto en la propia Europa en el año 2015, cuando mujeres refugiadas afganas o sirias o iraquíes alzaban a sus bebés o a sus hijos pequeños diciéndoles a los soldados húngaros o serbios o griegos: baby, 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 coged aunque a mí me deportéis, coged al menos a mi hijo y permitid que mi hijo, que mi bebé se quede en Europa, ¿no? Son imágenes que se repiten una y otra vez y que las vemos una y otra vez en tantos sitios. Las soluciones, bueno, pues son muchas. Hablaba usted ahora de Naciones Unidas y creo que es pertinente empezar por ello. Empezar por por analizar cuál es la situación actual y el papel actual de Naciones Unidas, más debilitada que nunca. Y creo que es hora, que ha llegado la hora de que con voluntad y con gran honestidad se admita que Naciones Unidas necesita un impulso, necesita una reestructuración para convertirse en un organismo que cuente algo y que pueda realmente luchar por la paz y por los derechos humanos. Por supuesto, se necesitaría también vivir en ese mundo idílico que mencionaba antes, y para eso, en realidad, bueno, pues para eso todas estas empresas y multinacionales que hacen negocio en países como Irak o como Afganistán, vendiendo armas, creando ejércitos privados, bueno, ofreciendo contratistas, en fin, leía antes ese círculo vicioso del complejo militar industrial, ¿no? En el que los halcones estadounidenses inician guerras en los rincones más remotos del mundo. A los contratistas de defensa se les paga, los soldados estadounidenses mueren, los contratistas presionan para obtener más dinero aún e enriquecerse aún más. Por lo tanto, crece el presupuesto de defensa. En fin, luego Estados Unidos se retira y luego se repite lo mismo al cabo de un tiempo. Creo que eso, si hubiera voluntad de gobernar para los intereses de la mayoría social del propio Estados Unidos y, por supuesto, de actuar en favor de los intereses de las poblaciones autóctonas de esos países que se ocupa, pues las cosas se harían de otra manera. Pero, como decíamos al principio, en ese primer párrafo de ese artículo que ustedes leían antes, pues evidentemente casi siempre observamos cómo esas ocupaciones militares no buscan beneficiar los intereses de la población autóctona. En muchos casos, bueno, pues detrás lo que hay es una voluntad de enriquecimiento de la industria armamentística, que en el caso de Estados Unidos es un pilar fundamental de la economía estadounidense. Beneficiar a determinadas empresas, que en muchos casos tienen lobistas que son amigos de algunos gobernantes. También buscar, en el caso de Afganistán, se lleva mucho tiempo buscando ese territorio porque es un punto estratégico en Asia Central, es un importante lugar de paso para posibles rutas de hidrocarburos, oleoductos, que comparte frontera con Irán, con China y con 3 exrepúblicas soviéticas, con lo que esto significa a nivel geopolítico, ¿no? Su situación geográfica de por sí explica que a día de hoy siga siendo un tablero clave de lo que en el siglo XIX se llamó el Gran Juego, cuando por aquel entonces Reino Unido y Rusia se disputaban la influencia en la región, precisamente para eso, para ya dominar esos territorios tan claves, porque son territorios de paso entre Oriente y Occidente. Bueno, se puede hacer muchísimo, pero para eso se necesitaría despojarse de hipocresía y actuar con cierta bondad y con cierta honestidad en lo que respecta a la comunidad internacional. 8 de la mañana con 58 minutos. Le quiero agradecer infinitamente a Olga. Sabemos que está trasladándose a Oriente Próximo y se ha dado el tiempo de recibirnos y de aceptar esta entrevista. Queríamos hacerlo, queríamos conversar, queríamos conocer de parte de una periodista que ha estado en el lugar, que además es mujer, que conoce la realidad de estos problemas que enfrentan las mujeres en Afganistán en este régimen, así que le queremos agradecer infinitamente por habernos aceptado esta invitación. Gracias, Olga, muy gentil. Ha sido un placer y permítame solo un último mensaje. Las mujeres suelen ser un argumento de quita y pon para justificar operaciones militares y estrategias geopolíticas. No permitamos que hoy nos digan que nos preocupa mucho y que importan mucho las mujeres y mañana sean olvidadas de nuevo. Gracias, ha sido un placer.